Muy buenas noches, buen día a todos. Les habla Saraí Román Domínguez, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica. Y hemos estado compartiendo información sobre varios eventos que tenemos, pero hay un evento muy especial que lo vamos a hacer online, que es el taller de 20 horas de fundamentos en sexualidad somática o sexological bodywork. Para los que nos conocen o dicen, bueno, sexualidad somática, ¿qué es? Les cuento que es una disciplina desarrollada hace mucho más de 20 años por Joseph Kramer en el marco de la posibilidad de apoyar a las personas que estaban pasando por el proceso del VIH, pero que ya ellas pues no eran positivas, sino que había mucho miedo precisamente a esa integración del placer en su vida y ya no se estaban muriendo del VIH, sino que se estaban muriendo precisamente por ese alejamiento de sí mismos, ese miedo y vergüenza respecto a su placer y hacia los demás. Entonces, Joseph Kramer y un grupo de estudiosos integran el taoísmo, el tantra, el chamanismo, la neurobiología, las meditaciones y crean unas herramientas en las cuales las ponen al servicio y las observan durante bastante tiempo. Tanto que Joseph Kramer era el invitado en la Universidad de California, donde Master y Johnson tenían sus estudiantes, estos grandes investigadores médicos, y lo invitaban para que él presentara su proyecto de sexualidad somática. La sexualidad somática es una profesión avalada en Estados Unidos. Hay más de 5 escuelas a nivel mundial y estamos sembrando las primeras semillas para crear la escuela hispana de sexualidad somática. Este taller de 20 horas de Sexological Bodywork es un taller el cual cualquier persona lo puede adquirir, lo puede vivir, puede experimentar, y también las personas que quieren incluir estas técnicas en su vida profesional, como es el caso de mi invitada hoy, que quiero que te presentes, hermosa. Ella es una de las asistentes a nuestro primer módulo que ya hicimos. Este taller iba a ser de 20 horas, iba a ser presencial, pero por la situación lo hicimos online. Hicimos este taller piloto, nos ha ido muy bien y por eso lo vamos a volver a lanzar el primer módulo y ya con todos vamos a seguir el segundo módulo. Entonces, hermosa, cuéntanos un poco cuál es tu bagaje profesional, cómo ingresaste a este mundo de la sexualidad consciente y cómo, porque, o sea, uno decir, bueno, me interesa la sexualidad consciente, a mí no me pasó, ¿no? A mí no me pasó, yo quiero ser terapeuta tántrica, eso fue un proceso que se dio como desde mi experiencia personal y ya después cuando lo descubrí y descubrí las ventajas maravillosas que tiene este proceso, pues decidí hacerlo a nivel profesional. ¿Cómo fue? ¿Es tu historia? Cuéntanos cuál es tu bagaje profesional, cuáles son tus pasiones y contextualízanos. Hola, bueno, yo soy Viviana Gómez, soy de formación trabajadora social y el tema de la sexualidad ha sido una inquietud para mí desde siempre. Desde muy pequeña me preguntaba por qué había tanto tabú frente al tema y por qué ciertas preguntas que uno inocentemente hacía generaban tanta incomodidad en los adultos de la casa. Cuando empiezo mi vida profesional, pues hice lo de todos, ¿no? Experimenté la sexualidad en la adolescencia, después ya con el novio, no sé qué, todo lo que creo que es como factor común en nuestras historias. Y cuando empiezo mi vida profesional, empiezo a trabajar mucho con grupos de mujeres de distintas edades. Hubo varias experiencias que me llamaron mucho la atención y me hicieron hacerme muchas preguntas. Digamos, yo venía de una universidad pública con un discurso muy marcado sobre la liberación femenina y yo empiezo a encontrar en la práctica profesional que esa liberación femenina que me permitía a mí ser profesional y estar ejerciendo, no la habíamos pasado por el cuerpo. Yo vivo en Medellín. ¿Qué profesión? ¿Qué estudiaste, hermosa? Trabajadora social. Ah, súper lindo. Toda la parte, precisamente por eso esa conciencia sobre la liberación del femenino. Claro. Sí, esa es una, en el caso mío que estudié en la Universidad de Antioquia tenía un componente político bastante fuerte. Entonces, digamos, vengo de ese discurso, estoy en una época en la que se supone que somos hijas de la liberación femenina
Y lo que empiezo a encontrar en la práctica profesional es que esa liberación ocurrió en los asuntos externos, no en los asuntos internos. Entonces el cuerpo para nosotras seguía siendo un tabú, pero además yo vivía en un territorio donde el cuerpo de la mujer es muy estereotipado, ¿cierto? Donde hay que tener ciertas formas, donde hay como maneras establecidas de ser una mujer sexy, y eso genera muchas cosas en las que no cumplen esos estándares, ¿sí? O que creen que no cumplen esos estándares, que por fortuna eso pues ya viene como en bastante discusión. Empiezo esa vida profesional y empiezo a encontrarme cosas que me impactaban mucho, como por ejemplo el inicio de la vida sexual de las mujeres, aún por un deseo de sus compañeros y no por una pregunta propia por el cuerpo, un tabú absoluto con el tema de la masturbación femenina o el autotoque femenino. Trabajé con chicas en ejercicio de prostitución y su referencia al placer y al cuerpo era pues casi que inexistente, si se veía el cuerpo como un instrumento económico, más no como un instrumento de placer. Luego yo empiezo la tarea acompañando a una amiga con el tema de promocionar las copas menstruales, que cuando eso no eran tan fáciles como ahora que todo está a la mano. Y en esa experiencia que visitamos muchos grupos de mujeres y mujeres muy jóvenes, me doy cuenta del profundo desconocimiento que hay incluso anatómicamente de nuestro cuerpo por el tipo de preguntas que nos hacían en los talleres. Entonces, hilando todo eso, pues como a mí el tema igual me gustaba, empiezo a hacer otro tipo de búsquedas, conozco cosas bastante fuertes y también veo como cómo se miraba ese en el mundo chamánico. Yo ya estaba metida con el tema del chamanismo y encontraba mucho tabú frente al tema, ya tenía acercamientos con el taoísmo y digamos para mí el Tao tiene una información importantísima para la sexualidad, pero lo vive de una manera muy dogmática. Yo por características de personalidad y demás, no puedo con las cosas dogmáticas, o sea, donde yo veo dogma, ahí me demoro poco. Extraigo porque reconozco cosas muy valiosas, pero me parece que se vive también muy desde el miedo, ¿cierto? El miedo a interactuar con el otro, el tema de la exclusividad, no sé, como cosas a las que yo les hago muchas preguntas porque yo no sé hasta dónde sea cierto eso de que nacemos para tener una sola pareja toda la vida. Yo todavía tengo mis serias dudas sobre ese postulado. Entonces, bueno, digamos que producto de eso, de mi propia experiencia, de mis propias vivencias, me pasaba mucho que genero mucha confianza en las personas, entonces como que se me sentaban al lado y me contaban cosas muy íntimas y pues yo, sin pretenderlo mucho, daba orientaciones que terminaban como sirviendo para algo y producto de eso por muchos años, incluso son los mismos amigos los que empiezan a decirme, vení, pero vos, ¿por qué no? Si ya lo haces, ¿por qué no le pones un nombre? ¿Por qué no haces algo como con ese talento que tenés ahí, con todo ese recorrido que has hecho? Y de ahí sale Escuela de Placer, que insisto es con ese y no es un error de ortografía, sino que yo descubrí en la sexualidad un camino que te permite llegar a descubrir el verdadero ser. Todo eso que nos han dicho en el mundo espiritual de que somos más que el cuerpo, pues resulta que yo descubrí con la sexualidad que puedo alcanzar esos estados y puedo descubrir quién soy realmente a través del mismo cuerpo. Súper hermosa. Sí, es un proceso como de autoconocimiento que te va llevando y como que me identifico mucho contigo porque así fue como el proceso mío, ¿no? No de la noche a la mañana uno no dice yo quiero pues estar en esta parte de la educación sexual consciente y menos en la como lo hacemos desde las terapias tántricas y la sexualidad somática que es bien experiencial, bien transgresor de todo todos los patrones que hay desde la sexología clínica y quiero aclararles que la sexualidad somática es diferente a la sexología clínica porque se enfoca en el placer. El placer es la base a nivel de metodología, el cual tú puedes primero ser consciente de lo que tú eres, de lo que quieres, de tus límites, ¿vale? De cómo expandir las sensaciones y muchas veces este conocimiento, esta profundización que hacemos con el placer
que también tiene que ver con tu parte emocional, mental, psíquica, física, energética, neurobiológica, ¿vale? Somos conscientes de todos esos aspectos a nivel también espiritual, aunque la base no es esa, pero uno cuando empieza a vivir esas experiencias se conecta, quiera o no, con esa parte porque somos seres integrados. Entonces, son dos caminos diferentes. No tratamos directamente enfermedades, pero sí podemos a través de ese empoderamiento del placer acompañar en ciertas disfunciones como es la anorgasmia, la eyaculación precoz, la disfunción, el dolor en las prácticas sexuales, acompañamiento en algunos procesos de endometriosis, inflamaciones, y como unos cuadros que pueden ir acompañados de otro tipo de especialistas. Y también yo creo que lo primero es como a nivel personal. Y bueno, entonces sales con esta maravillosa escuela del placer y empiezas también a pues alimentarte, estudiar, porque sé que eres una gran estudiosa y que tienes muchas herramientas holísticas. Cuéntanos cómo una trabajadora social inicia ese proceso pues de las copas, de los grupos de mujeres. Ya sabes que hay una gran ignorancia respecto a nuestra propia anatomía. Todavía hay mujeres con hijos que yo trato de más de 40 abuelas que todavía no saben por dónde entra el pene y por dónde sale la orina. ¿Cómo fue ese Sí. proceso de estudio en el cual dijiste, bueno, estas herramientas sí, estas no, y creas todo este concepto de escuela del placer? Bueno, yo empiezo a acercarme a muchas herramientas como de manera muy desprevenida, ¿sí? Lo que te decía ahorita, cuando yo empiezo a ver dogma, me retiro porque no, pues mi personalidad no da para seguir un dogma, pero sí tomo aquellas cosas que me van sirviendo. Entonces, conocí el taoísmo, el tantra, pues que es como una hijita ahí de ellos. Con el chamanismo también hay un montón de temas acerca de la sexualidad, ¿cierto? De cómo se experimenta la sexualidad, aunque yo tengo que anotar que yo he encontrado un chamanismo muy permeado por el patriarcado, entonces también tiene una mirada muy permeada y frente al disfrute femenino y todo lo demás, mucho tabú, por ejemplo, con el tema de los días de la luna o la menstruación de la mujer. Entonces, bueno, yo me voy acercando a todo eso también con otras herramientas, transposición cibernética, sanación cuántica, soy reikista también. Bueno, empiezo a encontrar, pero había pasado una cosa muy curiosa y es que, digamos, me llegaba gente de muchas cosas, pero casi siempre los asuntos tenían que ver con la sexualidad. Casi siempre el que llegaba a mí algo tenía que ver con la sexualidad. Y bueno, ha sido más claro el mensaje del universo, pues para que no, para que deje de hacerse la loca. Eh, Uno finalmente, yo siento que uno empieza como a conocer un montón de terapias, o por lo menos fue mi caso, me acerqué a un montón de herramientas y de instrumentos, pero tú terminas armando con todo eso como tu propia manera de abordar a las personas que llegan a ti. Entonces, uno no pues yo siento que uno no termina haciendo como ninguna de esas cosas de manera pura, así como te la enseñan, sino que tú coges todo eso y lo mezclas y haces como tu propia preparación con todo eso que has recogido. Yo siento que en las terapias lo que hago es eso, como mezclar dependiendo el caso que llegue, lo que se necesite y a lo que me esté enfrentando, como, bueno, tomo un poquito de cada lado. En el caso específico del tema somático, para mí ha sido una herramienta vital porque es que lo somático trabaja a partir del cuerpo, ¿sí? Y pues yo soy del postulado de cómo vas a hablar de sexualidad si no lo quieres pasar por el cuerpo. O sea, para mí eso es como que no tiene, o sea, la sexualidad no se aprende hablando de eso ni haciendo charlas teóricas, no, eso se aprende es experimentándolo, porque para eso es que tenemos el cuerpo. Y ya visto pues desde otros lugares, por favor, es la energía creadora, es el principio que hace que todo lo que está manifestado sea posible. Entonces, eh, escuchaba a propósito de temas espirituales, una canalización ayer en el día del eclipse, donde el mensaje era, la humanidad necesita entender que tanto Gaia como espíritu, como eso que llamamos Dios, se experimenta es a través de la humanidad.
Entonces, es eso, somos experiencia. Y la sexualidad sí que es cierto que es experiencia. Entonces, si no nos permitimos el pasarlo por el cuerpo, el tocarnos, el reconocernos, el sabernos qué somos, porque yo siento que no sabemos qué es el cuerpo que tenemos, ¿sí? O sea, nos enseñaron lo básico, ojos, boca, nariz, no sé qué, pero ni siquiera sabemos todos los usos que tienen esas partes del cuerpo, ni todo lo que permiten. Está el sistema nervioso, que es una cosa impresionante, que nosotros no nos alcanzamos a imaginar todavía la dimensión que tiene el sistema nervioso y lo que permite. Y pues pregúntale a la gente que sabe del sistema nervioso, el conocimiento es mínimo. Entonces, para mí, por ejemplo, el tema de la somática es vital porque es esto, es pongámoslo aquí, polvo a tierra y pongámoslo en el cuerpo. Todos los ejercicios que hice contigo son directamente utilizando el cuerpo. No hay ningún ejercicio que sea solo mental y irse como por allá de ese mundo. No, es todo a partir del cuerpo, pero es increíble las experiencias que tiene. Por lo que tú decías, es que finalmente nosotros creemos que somos una sola cosa o que estoy allá o acá, pero no hay ese antagonismo solo existe en nuestra cabeza. Somos un ser integral y el cuerpo nos permite reconocerlo. ¿Cómo llegaste precisamente a esta información de Tantra y de sexualidad somática? Corazón al tantra desde muy pequeña, muy chiquita tuve un novio que practicaba el tantra y con él conozco el camino y pues dejamos de ser novios, pero yo seguí conociendo el camino. Y al tema de la somática, a mí me llegó una convocatoria de un taller tuyo acá en Medellín. Fui al taller y en ese momento fue súper lindo porque fue como la respuesta o sea, yo tenía como un rompecabezas y me faltaba algo que me permitiera encajar eso que vivía en lo espiritual y eso que vivía como en el mundo sexual. O sea, esto tiene que haber alguna manera de empatarlo y yo voy a ese taller, todo el taller fue experimental y para mí esa fue la respuesta. Yo en ese taller incluso no sería capaz de ponerte en palabras todo lo que representó esa experiencia porque todavía ahí tengo incluso escritos y todo, pero ahí yo dije, bueno, por aquí es la cosa, entonces ahí me conecté montones contigo, luego hago unas asesorías contigo y bueno, sigo súper pendiente y cuando lanzas la formación, ahí estaba yo en primera fila, muy antojada de hacerla y me encantó. Súper. Este taller de 20 horas de fundamentos son los fundamentos, ¿no? El proceso de sexualidad somática es un proceso que lo hace solamente las 5 escuelas que están avaladas por Joseph Kramer. Hay más espacios desde la somática, sin embargo, Joseph Kramer es como el fundador de todas estas herramientas. Es un proceso que se hace de 2 años. Sin embargo, este fundamento es para esas personas que quieren conocer. Me parece súper interesante lo que estamos haciendo, porque yo no lo hice así. Yo después de las terapias tántricas que fui a Brasil, hice todo el proceso que son, el primer módulo es online, el segundo módulo son 3 semanas en Brasil y después el tercer módulo es un módulo también online. Entonces es un proceso largo. Estoy muy contenta. Estas 20 horas ya las hicimos a nivel presencial en Barcelona en el 2019 y la idea es abrir una comunidad hispana donde podamos expandir este conocimiento y ojalá en algún futuro muy próximo hacer una escuela. Esta versión online exige muchas veces mucha responsabilidad. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en este proceso online, porque además les confieso, es la primera vez que lo hacía así. Normalmente las cosas somáticas yo también tenía la idea de que solamente a nivel presencial se podían hacer, pero voilà, me he dado cuenta que a nivel también de virtualización Virtual. hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces cuéntanos cómo fue primero esa experiencia grupal virtual y esa respecto a las prácticas, porque en cada sesión nosotros tenemos una práctica en la cual hacemos un poco de teoría, la practicamos, la percibimos, hay preguntas, hay respuestas y hay tareas. Entonces, cuéntame cuáles son esos elementos que tú crees que se pueden destacar en un proceso online somático. Bueno, lo primero es requiere disciplina, pero yo creo que no es solo por la virtualidad, sino porque en sí el trabajo de la sexualidad requiere que te disciplines contigo, que te comprometas de verdad
hacer las experiencias que estás como permitiéndote, ¿cierto? Creo que el hecho de que haya grupos, y pues en el caso nuestro fue un grupo con mucha sinergia, entonces era muy bonito porque nos apoyábamos mucho, pero además como siempre socializábamos en la siguiente clase lo que había pasado durante toda la semana, a uno la verdad le daba vergüenza no haber hecho la tarea y no tener nada que decir. Y porque además era súper enriquecedor ver cómo el mismo ejercicio iba generando cosas tan distintas en cada uno de nosotros, ¿sí? Porque también eso va mostrando el proceso personal, ¿sí? ¿Qué va necesitando trabajar cada uno? Hay una cosa muy bonita del trabajo somático y es que también en el cuerpo está puesto todo, incluidos los traumas y todo lo demás, pero pues los vas pasando con placer, que es más divertido que hacerlo con llanto y con dolor. Y eso, todo eso salía en los intercambios que hacíamos, cuando nos contábamos las experiencias, el tema de escribir, porque la idea era que tú hicieras la práctica cada día, pero que cada día registraras lo que pasó durante la práctica. Y entonces tú empiezas, es bellísimo, yo todavía conservo la bitácora y tú la miras y es muy bonito ver cómo fue ese proceso de evolución, cómo había ejercicios que al principio podía ser hasta aburrido hacerlos porque pues uno está en la cabeza, ay, bueno, pues yo aquí solo para ponerme a hacer esto, no sé qué, pero lo hacías y vas viendo la evolución y vas sintiendo los efectos en el cuerpo. Y vas, por ejemplo, vas viendo cómo la respuesta al placer, el cuerpo cada vez, entre más haces el ejercicio, tiene una respuesta más rápida a la estimulación que le estás haciendo. Entonces, uno va viendo el proceso y también es muy enriquecedor ir viendo lo que va pasando con el grupo. Súper hermosa. ¿Cuál sería para ti los desafíos en este, por ejemplo, en este primer módulo? Es un primer módulo, es bastante, yo creo que todos los ejercicios somáticos son muy sencillos, pero muchas veces no es fácil ser sencillo, ¿no? Porque siempre estamos como buscando la cosa más complicada, realmente llegar al cuerpo, el cuerpo tiene un lenguaje muy simple y a veces mentalmente nos enredamos y obviamente eso también me pasó a mí. No crean que llegué a esta conclusión de una manera fácil, me tomó muchos años poder comprender que la mente es maravillosa, también es muy fuerte, es parte de nuestra naturaleza y que también nos sirve mucho para muchas cosas, pero poder atravesarla, trascenderla y poder integrarla con el cuerpo también me costó y me cuesta muchas veces porque siempre ella está allí, ¿no? Por eso es tan importante la práctica. ¿Cuáles serían esos desafíos que tú crees que las personas que están interesadas podrían tener al enfrentarse a esta formación de 20 horas en fundamentos en sexualidad somática? Yo pienso que es tener la disciplina de sacarte el espacio diario, porque solemos dejarnos en último lugar, ¿cierto? Tenemos la lista eterna de tareas y usted se pone por allá al final por si le queda energía al final del día. Entonces, una, que te pongas como prioridad y separes ese espacio. Y dos, que te permitas experimentarte, por lo que tú estabas diciendo. Como vivimos tanto en lo mental, entonces lo que es experiencial nos cuesta a veces hacerlo, ¿sí? Como sacarle el rato y realmente ponerla a disposición, estar ahí presente para hacerlo. Por lo menos para mí ese fue uno de como de los retos. No quiero hacerlo y lo voy a hacer a conciencia y me voy a sacar el rato juiciosa y además disfrutándolo. Y en ese rato no me dejo interrumpir por nada, no hay teléfono, no hay nada urgente, no hay absolutamente nada que me saque como de este momento. Creo que ese puede ser uno de como de los retos, pero no porque sea en sí difícil, como tú lo dices, sino porque nos encanta complicarnos. Sí. Hermosa, ¿cuáles serían los beneficios a nivel personal o a nivel profesional que tú, porque tú acompañas a personas, haces sesiones, cuáles fueron esos beneficios que tú notaste? Obviamente yo sé que en un solo módulo pues no hay muchos, pero sí cuáles son esos beneficios a nivel personal y profesional que tú pudiste experimentar. Corazón, el primer beneficio, lo repito, como aprender a darme ese lugar y a priorizarme y tener ese espacio para mí. Eso es algo que yo, digamos, lo establecí en el curso y lo conservo. Tener ese espacio para mí todos los días ya es innegociable. Ya incluso muevo cuando no este ratico es mío. Otro beneficio
ganas mucha más soberanía sobre tu placer. Y yo siento que cuando te haces soberano, o sea, cuando tú descubres realmente la infinita posibilidad que tienes en el cuerpo, caminas de una manera diferente, porque empiezas a reconocerte y a saber quién eres realmente, ¿no? Entonces te acercas más a eso que realmente eres y te haces, sí, soberano, soberano de ti mismo y eso hace que la relación con los otros sea desde otro lugar. Entonces lo que sucede no termina sucediendo solo en el cuerpo, sino que afecta todo tu entorno, o más bien beneficia todo tu entorno. Súper. A nivel A, ni- profesional, ¿cómo? A nivel profesional, siento que es muy valiosa la formación experimental porque no es lo mismo yo relacionarme con alguien que atiendo o con un grupo hablando desde la teoría que hablando desde algo que pasó por mi piel y en lo que yo puedo hablar desde la experiencia. Eso te da un lugar totalmente distinto para hablarle al otro. Entonces, te da mucha más propiedad y en mi criterio tienes más condiciones para acompañar a otro porque esas cosas que él te pone sobre la mesa son cosas que tú ya pasaste por tu cuerpo. Entonces, estás en más condiciones de comprender la experiencia del otro. Súper, sí, es como si se desarrollara más la empatía. Eso es una de las, como de los elementos que yo también rescato en esta parte de la educación somática y más en la educación somática aplicada a la sexualidad, porque recordemos que hay muchos campos que utilizan la somática, ¿vale? Está, por ejemplo, la danza primal, la biodanza, también el enfoque sistémico utiliza mucho la parte del cuerpo y la expresión corporal, la danza, el teatro, todo lo que tiene que ver con la integración, la gestal también, la integración del cuerpo en el proceso de conexión con lo emocional y con la parte psicológica. Incluso hay un amigo hace poco me estuvo comentando, Francis, sobre el teatro de los oprimidos, sobre Ujú. la parte del ritual. También utilizan mucho la parte somática, es bien, toda la parte de la danza integral, teatro, la expresión corporal. Todo esto hace parte del enfoque somático. Sin embargo, el Sexological Body Work se especializa en utilizar herramientas somáticas para la integración del placer como una herramienta de autoconocimiento y una herramienta terapéutica para los que queramos seguir ese proceso, pero más allá de lo terapéutico es una herramienta a nivel personal que mejora mucho la comprensión de tu ser erótico, de tus vivencias eróticas, de tu comunicación erótica, de tu relación contigo mismo y eso obviamente tiene un efecto en las relaciones, como lo decía ahorita Vivi, con los demás, en tus relaciones y con todo tu entorno. Entonces es un proceso muy lindo. Ya para terminar, hermosa, ¿qué sería como ese mensaje que le das a las personas que nos están escuchando y que de pronto en algún momento dicen, ven, sería chévere conocer un poco esta alternativa y más ahorita que tenemos los beneficios de que es a nivel 100% online? Y en cuarentena, Y en cuarentena. porque esta cuarentena nos ha puesto en aprietos sexuales, ¿no? Sí. Bueno, yo le diría a las personas que se permitan la experiencia, aunque no se dediquen al tema, incluso aunque no haya ninguna disfuncionalidad sexual, para mí es llevar la sexualidad a otro nivel, particularmente llevarla a otro nivel para mí. Sí, obviamente eso beneficia a la pareja si hay una pareja, pero qué bueno que hagamos el ejercicio primero con nosotros. Entonces le diría a la gente, acérquese con curiosidad y sin expectativa, permítase la experiencia de reconocer otras informaciones que hay en su cuerpo, otras formas de alcanzar placer, otros niveles de placer, y bueno, usted sacará sus propias conclusiones de cómo vale la pena hacer ese acercamiento, pero creo que, por supuesto, para quienes nos dedicamos al tema es una herramienta valiosísima, pero creo que en general para cualquier ser humano que tenga cuerpo y le guste el placer, bienvenido al curso. Muchas gracias, hermosa. Sí, cualquier información estamos en redes sociales, estén atentos que ahorita en julio tenemos muchas actividades, como siempre recordarles que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, en nuestro canal de YouTube.
Constantemente estamos bajando estos videos con entrevistas con personas que han vivido las experiencias y también manejando diferentes temas que normalmente son ustedes los que nos dicen cuáles son los temas que les interesa. Estamos aquí para sembrar, para servirles, para brindar y crear espacios de seguridad, de confianza y profesionales que están dispuestos a compartir información sobre sexualidad consciente. Estén atentos porque vamos a hacer el lanzamiento de retas en nuestra red de terapeutas tántricos y sexualidad consciente. También en 2 meses iniciamos el proceso del retiro en terapias tántricas y sexualidad consciente. Y bueno, una cantidad de herramientas maravillosas y de espacios para el conocimiento y la expansión de la sexualidad consciente y del placer. Por una sexualidad mucho más humana, compasiva, amorosa y expansiva. Un beso para todos. Chao. Chao.